A continuación, escucharemos los comentarios sobre el estudio Acceso a la vivienda en Bolivia. Para ello, invitamos al doctor Víctor Hugo Limpias, arquitecto, investigador e historiador, que es decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UPSA. Y de manera virtual, a través de vía plataforma Zoom, nos acompaña Santiago Mendía, coordinador de proyectos, y David Smith, CEO del Affordable Housing Institute. Muy buenos días, distinguidas autoridades aquí presentes, señor gobernador, señor ministro, distinguidas, el señor presidente de la Cámara Boliviana de Desarrollo Inmobiliario, señor presidente de la UPSA, señor presidente de CAINCO, distinguidísima, excelentísima rectora, y todos quienes nos acompañan en esta mañana. Voy a tratar de ser breve porque así me lo han pedido. Después de leer en extenso el informe y de escuchar al doctor Smith, a quien hace un gusto conocerlo aquí a través de este medio, voy a hacer un muy breve comentario al respecto de un trabajo que desde una perspectiva académica, desde una perspectiva institucional, nos parece pero muy bien desarrollado. Creo que nos presenta un diagnóstico operacional y funcional de gran calidad, en donde los aspectos funcionales más importantes han sido considerados, sistematizados, ordenados y con una notable capacidad de síntesis. Creo que es un diagnóstico que nos ofrece grandes oportunidades para poder encontrar mecanismos y medios que permitan que la vivienda social, la vivienda digna para los bolivianos, se convierta en un verdadero instrumento de desarrollo para todos. Como bien lo ha mostrado el doctor Smith, nosotros tenemos en la vivienda una oportunidad extraordinaria y, como él bien lo señala, esta conjunción entre el sector público y el sector privado pues nos permite tener esperanzas, particularmente en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. La realidad de la vivienda en Bolivia implica en este momento cerca de 3.400.000 unidades de viviendas en toda Bolivia, la mayor parte de ellas con déficits cualitativos importantes. Los resultados del censo nos dirán cuántas realmente son, pero está alrededor de 3,5 millones de viviendas. El déficit cualitativo está por encima de las 600.000 unidades, o estaba. Para nosotros, el trabajo ofrece, como lo dije al comienzo, un panorama verdaderamente objetivo y muy serio al respecto de los elementos funcionales, tanto de carácter financiero como de infraestructura, como de incluso de cómo el sector social de menores recursos ha encontrado a través de la vivienda incremental un mecanismo para contar con una vivienda. Y asimismo nos muestra cómo el sector privado ha construido también un aparato significativo de oferta de viviendas y de lotes que sin duda alguna ha contribuido a que ese déficit cualitativo y cuantitativo de viviendas se reduzca. Se han hecho muchas cosas y se están haciendo muchas cosas. Pero
Como en cualquier diagnóstico, y es nuestro deber, desde el punto de vista de nuestra experiencia y nuestros conocimientos, el ver cómo podemos contribuir a que este diagnóstico pueda, junto a sus recomendaciones, que nos parecen todas ellas pertinentes y además consecuencia lógica, racional y objetiva del diagnóstico, cómo lograr que ese diagnóstico sea más completo. Lo dijo el doctor Smith, es importante conocer la realidad para poder plantear soluciones. Y creo que hay un par de elementos muy ligados entre sí que no podemos ignorar y que me imagino que por la velocidad y el tiempo en el cual este estudio se hizo y además considerando las limitaciones inevitables que tiene una investigación de este tipo, particularmente cuando la realidad boliviana es tan compleja, no fue considerado. Y me refiero a aquellos aspectos que son un factor muy importante en nuestro país en todos estos procesos. Me refiero a los procesos que significa conseguir tierras, lograr la transformación y la modificación del uso de suelo, conseguir la aprobación para la construcción y así sucesivamente, hasta convertirlo en un lote legalmente consolidado o convertirlo en una vivienda o apartamento legalmente consolidado y aprobado. Y ese proceso, todos ustedes lo conocen o han escuchado hablar, son aquellos aspectos vinculados a la corrupción. Una palabra fea, una palabra que no nos agrada escucharla, pero que se ha venido constituyendo en las últimas décadas, y no hablo de 2, sino de 3 o 4, de manera creciente, en un factor muy importante en lo que significa cada una de las etapas de el estudio, la planificación, la provisión y la distribución de lotes y viviendas. Un diagnóstico sobre la realidad de la vivienda en Bolivia considero que no puede ignorar este factor. No se trata de un factor menor, de un factor secundario, es un factor transversal que atraviesa toda la cadena de valor que se nos ha presentado. En cada uno de los primeros 5 aspectos de la cadena de valor que nos presenta el diagnóstico está presente de distintas maneras esos componentes de la corrupción vinculada a la infraestructura de nuestro país, incluyendo la vivienda. Tiene que ver con la extorsión implícita, el chantaje amigable y el favoritismo asertivo. Me refiero a ese favoritismo vinculado a la similitud o analogía política, al interés partidario, al interés de la autoridad. En la mayoría de los casos se trata de una corrupción que se estructura fundamentalmente en el sector municipal. Los municipios han convertido, en varios de ellos, no todos por supuesto. Recién hemos terminado un estudio sobre las 30 ciudades intermedias de Bolivia, que hicimos para el Colegio de Arquitectos de Bolivia, en el cual pudimos encontrar analogías entre la mayor parte de las ciudades que más crecen en el país, que son justamente las 30 ciudades intermedias que hemos estudiado, y encontramos que hay municipios en donde esa corrupción, esa palabra tan fea, está muy presente y otras en las que no está, donde existen condiciones de aprobación y de consolidación de tierras, de lotes y aprobación para la construcción de viviendas en donde los mecanismos son transparentes y correctos. Considero que debe incorporarse este análisis
al análisis esta condición, que no es secreto para nadie. Todos los pasos y los elementos funcionales que participan de este mecanismo, que en términos proporcionales a la inversión no es despreciable, es importante, y en momentos de crisis como esta va a tender a crecer. Al no existir una dinámica económica de solicitud de aprobación de urbanizaciones, de nuevas construcciones, al reducirse, la presión por la distribución informal, por cierto, oculta, secreta, de obtener recursos del sector privado por parte de algunos municipios, se va a incrementar, no va a reducirse. Con lo cual, necesitamos que cualquier intervención, cualquier propuesta que nosotros querramos, con la cual nosotros querramos impulsar las inversiones, impulsar la economía y el desarrollo social y humano del país, tenemos que considerar este factor. Y terminando, este factor de la corrupción estructurada, sistematizada, que inclusive tiene cuotas fijas en algunos municipios por cada paso a ser aprobado, es también una de las razones por las cuales tenemos que tener mucho cuidado con una de las recomendaciones que está tanto en el diagnóstico implícita como también presentada por el doctor Smith, que tiene que ver con la centralización de los procesos de autorización y de legalización de tierras. En un país en donde el sistema jurídico, la autoridad municipal y su autonomía son un factor que propicia, favorece y protege las presiones y las condiciones favorables a la corrupción, una centralización de este tipo, si no se la ejecuta tomando muy, pero muy en cuenta a la corrupción como factor estructural que puede intervenir de manera muy clara y muy asertiva, va a terminar siendo un factor de que potencie la corrupción y que no la reduzca. En ese marco no debemos olvidar que por más caos jurídico que tengamos en términos de superposición de lo que son tierras urbanas y rurales, de lo que es territorio municipal, de lo que es área urbana, de lo que es área no urbanizable, urbanizable, áreas ecológicamente protegidas, etcétera, tenemos una debilidad estructural y transversal en el sentido de la autoridad que, vuelvo a repetir, principalmente municipal, pero también participan los otros niveles de gobierno, dependiendo del caso, no tanto en el tema de la vivienda. Tenemos condiciones demasiado propicias para que ese factor siga afectando, siga desincentivando, por un lado, o por otro, incrementando los costos, los tiempos, para que cualquier esfuerzo en favor de construir un sistema nacional que promocione la vivienda pueda convertirse en un verdadero factor de desarrollo. Por lo demás, creo que el diagnóstico que nos han presentado tiene muchísimas cualidades y no sé si desde el punto de vista institucional ese factor de la corrupción que puede y debe enfrentarse sistemáticamente, y es posible hacerlo, no sea atacado con asertividad, con seguridad, y eso se lo hace a través de la definición de procedimientos. A través de procedimientos es perfectamente posible, a través de la transparencia, que la menciona el estudio, se puede reducir el impacto negativo de ese flagelo que nos afecta.
Ese sería nuestro aporte a un muy buen trabajo y felicito a todas las instituciones involucradas en la convocatoria y desarrollo del trabajo, así como al autor. Muchísimas gracias. I want to thank Dr. Victor for those terrific remarks. And it's too bad he's not standing up there on the podium still to be appreciated for his insight and his candor. I want to start with where he ended. Corruption is unfortunately very common in both the construction sector globally and in the property development sector globally. It's a feature because when you are developing land and property, very large amounts of money happen in a short period of time and a lot of value is created. Land can become more valuable by the infrastructure that comes into it, by what is built atop it, by what its neighbors are. We have corruption in the property sector and in the construction sector here in the United States. It is universal. And even though I'm still a Boy Scout at heart, I've been doing this long enough to have run into it in a lot of different places. I have only 3 antidotes, and none of them are perfect. The first one is transparency. Sunshine. Make sure that land prices are transparent, that bidding for contracts is transparent, that mechanisms by which decisions are made and awarded are transparent. They won't fix it by themselves, but when you create records that other people can look at, you will create public advocacy voices which will help the forces of good. That's the first thing. Second thing, competition. Compete for resources. If you have different municipalities, give them each an allocation of money, measure a quantum of time, and see who does better. Because corruption, you see, is an invisible cost. And in a more efficient or more transparent system, the less corrupt will outcompete the more corrupt. And this becomes visible and you can iterate your process. And the third, you're going to laugh at me for this. Remember that it isn't institutions that are inherently corrupt or uncorruptible. It's people. Personal integrity is something we carry with us. We build over our lives and we carry with us over our lives. Many of the breakthrough successes I've been lucky enough to be a part of in this realm have involved finding people who theoretically are on the other side of the table from me and deciding this person is trustworthy and that person is not. Investing in rising politicians who you believe have integrity is a productive use of the next 5 or 10 or 15 years. So that's the first part. Understand that we are not in a pure, perfect environment where everyone is a saint, but try to use transparency, competition, and the development of personal relationships with other people of integrity to gradually create an ecosystem that where the less corrupt and more capable get more resources than the more corrupt and less capable. That's the first thing I would say in response. So again, I want to say, I thought Arquitecto Victor did a fantastic job, and even though I can't speak Spanish, my able colleagues were translating his Spanish into English, so I really underscore that. The second thing I want to say about how you might have a way forward. Santiago, do you want to chip in at this point? Sí, solo muy breve, aprovechar de saludar a todos los presentes y agradecer por esta oportunidad, pero para no ocupar tanto el tiempo, solo va a ser un
una breve síntesis del primer punto de David, que señala, haciendo un poco alusión a lo que comentó el doctor el decano Limpias, respecto a la corrupción, ¿no? Señaló que está presente en todos los sistemas de vivienda, también está presente en Estados Unidos y que él ha tenido que lidiar con ella recurrentemente, y los tres antídotos que él tiene, que no son siempre útiles. El primero es la transparencia, transparentar los precios del suelo, transparentar las licitaciones y transparentar todos los mecanismos de decisión que se tengan para escoger una empresa, etcétera, etcétera. Lo segundo es competencia, generar competencia entre, por ejemplo, los municipios al momento de otorgarles recursos, entre otros factores. Y el tercero es las personas. Las instituciones no son necesariamente corruptas, sino que son las personas quienes son las corruptas. Entonces, el poder invertir tiempo en impulsar y apoyar a las personas que puedan estar en la vereda del frente, que tú crees que tienen una integridad y que no son justamente corruptas, eso genera aportes a los sistemas para que ellos puedan ir escalando en el tiempo, y es una inversión de 10, 15 años, pero que vale la pena realizar. David. Thank you, Santiago. You make me sound smarter than I actually am, but you've been doing that from the beginning, so keep it up. Second thing I want to mention, and I've only got 3, Santiago. Second thing I want to mention is, in terms of making change, the opportunity to make change is a little bit like anticipating the weather. It has rained in the past, it will rain in the future. We have had winter in the past, we have had summer in the past, these things will recur. Some of them we can predict and some we can't. Bolivia right now does not have stable long-term interest rates, and it does not have a growing economy. But there will be a time in the future, it could be in 6 months or 5 years or 10 years, when Bolivia does have stable interest rates. They can be high or they can be low, but as long as they're stable, the capital markets can plan. And there will be a moment when Bolivia has a growing economy. By the way, housing normally represents 15% of any nation's economy. That's a consistent finding in the United States. Consistently, it's about 15% of gross domestic product. If you invest in capturing informal workers' labor to improve their informal housing, you will boost your real economy whether you can measure it or not. And that's a potent thing of change. So anticipate that there will be a happier moment when you have stable interest rates and a stable economy. When that happens, the government will be in a position to make legislative and programmatic change in housing. And you, everyone in the room right now, regardless of which seat you sit in today, you are all allies in making a better Bolivian housing future. Have a plan that you largely agree upon as worth doing if the money and the political will are present. I've done a lot of things to help persuade the US government to do stuff, and it has always been by figuring out a solution to their problem that they can execute on quickly, and having other people that they already trust confirm that this strategy actually works. Make friends with your political opponents on the shared interest of making housing better, and then there will come a moment when there'll be a window of time, and it can be very short, when you can act the legislation, spend money, and put something on the books that is transformative and positive. Santiago, do your best to make that make sense to them. Lo voy a hacer breve, pero es el punto que David señala en el video también, ¿no? Que para el funcionamiento de estas políticas habitacionales se requiere estabilidad económica, crecimiento económico y estabilidad de las tasas de mediano y largo plazo en este mercado, ¿no? Y eso es una condición que hoy día no se tiene, pero que se va a tener en Bolivia tarde o temprano. Y lo que hay que hacer es anticipar ese escenario, tener todo preparado para que en el momento en que llegue
se puedan implementar todos los tipos de mecanismos que se tengan que materializar, ¿no? En base a estas sugerencias que ya mencionamos. Por ejemplo, vinculadas a capturar el valor desde el mercado informal, esa demanda efectiva que existe. Sabemos que las regulaciones y los trámites de las políticas públicas son demorosos y las economías tienen cambios más rápidos a veces que la regulación. Entonces, ¿cómo hoy podemos prepararnos para el escenario que sea fértil y que podamos materializarlo en Bolivia? And my last point. We learn by what you tell us. Housing, I said, is complicated. Collaboration and the sharing of ideas, especially with people who you don't necessarily agree with, or with people who have a different background or a different perspective from yours, learning how to have and whom you can talk to and having that dialogue gradually builds personal trust. We are working with you and with CBDI and UPSA because Juan Pablo Saavedra came to a course I taught at Harvard in affordable housing. And he trusted me enough to say, would you like to work in Bolivia? And so 4 or 5 months ago, we were sitting in a coffee shop in Harvard Square. And I said to Juan Pablo, here's what you do. You put together a conference to invite all the stakeholders you can possibly think of. And he said, what's the conference going to be about? And I said, it will be about the future of housing in Bolivia. And what will it say, said Juan Pablo. I said, it will say whatever we recommend. And what will you recommend? And I said, I don't know. We have 4 months to learn what we can. The way we, AHI, make progress is by taking in information, by synthesizing it, and then by giving it back in the public arena. Our study is public. We want feedback, as Victor talked about in his presentation. You want to make sure that there is adequate emphasis on the whatabouts. What about corruption? What about inefficiency? What about the challenges of municipalities? All of those whatabouts should go into this whole thing. And when you come out of the conference, and Juan Pablo, you didn't know you were working for me as much as we were working for you. You all, between us and UPSA and CBDI, should create a written proceedings of the conference. What was said, what were the big ideas, who attended, and publish that openly by UPSA and by CBDI and by AHI, and say, this is what happened on this day with these speakers, and here's what they said. That becomes part of creating a continuous dialogue that brings more people into a conversation, more facts that get into the whole mixture. And by the way, if you think we didn't know what we were talking about, please tell us. I'm old, I've got a thick skin. If we messed it up, tell us. Preferably in English so I can understand it, but in Spanish, and Santiago will translate it for me as much as possible. I want to say further, I will stay on as long as I can. I can't stay on forever because I have a board meeting of my nonprofit in 60 minutes. And we run on Anglo time, so that I cannot be late for it. And in the board meeting, they're going to tell me all the things I did wrong. So I'm ready to be told what we did wrong. But that having been said, I wish I could be with you. I wish I could be in Santa Cruz and in Bolivia. I'm sure sometime in the future we will be able to come and meet all of you. Thank you. I hope this is helpful. And Santiago, good luck in translating that into Spanish. Voy a ser muy breve porque sabemos que estamos cortos de tiempo, pero nada, el punto de David era cómo comenzó todo esto, todo este trabajo que conoció Juan Pablo Saavedra hace algunos años en un curso que él dictó de vivienda asequible en Harvard, y que de ahí fueron pensando en cómo podrían generar algo que apoye y que aporte a la situación en Bolivia, a la situación habitacional del país. Y luego surge la idea de realizar este estudio.
y de realizar esta conferencia que pone en un fondo a todos ustedes sentados en la mesa pensando y reflexionando en cómo poder mejorar el ecosistema de la vivienda en Bolivia. Como todos ustedes saben, este estudio es público y nosotros lo asumimos con mucha humildad. Sabemos que no es perfecto, que hicimos un trabajo en 4 meses desde distancia. No estuvimos lamentablemente en Bolivia, sino que nos entrevistamos con muchos actores claves y leímos la literatura existente y nos falta, por cierto, que mucha información. Entonces este es un punto inicial para tener un diagnóstico y que la idea es que vaya mejorando, y por eso se agradece mucho el punto del doctor Víctor Hugo Limpias, pero también bienvenida a todo tipo de comentarios, de críticas, de feedback, de retroalimentación para poder mejorarlo en pos de la causa mayor de la situación en Bolivia. Y además solicita a Juan Pablo, solicita también a los amigos de la Universidad Privada de Santa Cruz la posibilidad de poder documentar este evento, que se escriba qué es lo que pasó aquí, para que también ese sirva como un mecanismo de transparencia, de compromiso, de pensar colectivamente, y que se documente todas las ideas que van a estar hoy en la mesa. Así que eso, les agradecía por su tiempo, por su disposición. Nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando con todos ustedes. Yo también me despido desde esta parte. Así que nada, les mando un abrazo y que tengan un muy buen primer encuentro y que ojalá no sea el último.